Arañitas. Hoy os traigo un chal japonés, porque a la vez quiero aprovechar para explicaros un poco, para que entendáis un poco cómo se leen los gráficos, ¿vale? Para las que me habéis dicho que tenéis dudas. Yo lo voy a hacer, os va a encantar, porque mirad qué color, qué tonalidad más bonita. La gama de tonos es preciosa. Está hecho con DMC, Revelación Glitter, y queda súper bonito. Entonces yo voy a explicar un poco aquí, a lo mejor no se aprecia bien. A ver, voy a bajar un pelín ahí, aquí, un poquito, voy a bajar la cámara para que veáis, ¿vale? Los gráficos, si veis aquí, se empiezan leyendo desde aquí. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y así, vamos, todo. Este es muy sencillo, ¿vale? En cuanto lo empecemos veréis cómo lo podéis seguir perfectamente y no os va a hacer falta ni el gráfico siquiera, ¿vale? Y ya veréis qué resultado tan bonito queda. Pues venga, vamos a empezar. Pues vamos a comenzar con un punto deslizado, ¿vale? Y 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10. Y cerramos con un punto raso en la primera cadeneta. Ahí. Ahora hacemos 3 cadenetas de subida, 2 y 3, y dentro del anillo vamos a hacer 10 puntos altos. Vamos a ir arrastrando esta colita que se nos ha quedado aquí y ya así lo tenemos aprovechado, ¿vale? Las 3 cadenetas de subida ya sabéis que cuenta como primer punto. 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10. 10. Procurad que no os quede demasiado apretado, ¿vale? Porque si no pierde mucha vistosidad y no queda esponjoso, que es como gusta que queden los chal, ¿vale? Ahora hacemos uno más, que sería el nervio central de nuestro chal, y volvemos a hacer otros 10. 1, 3, 4, 8, 9 y 10. Pues este es el centro, ¿vale? Ahí. Esto ya se nos irá poniendo bien. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Giramos nuestra labor, hacemos las 3 cadenetas de subida, que ya sabéis que equivalen a un punto alto, y vamos a hacer un punto alto en cada punto. 1, 2, 3. Este ya sabéis que no se hace, porque si no estaríamos añadiendo y nos iríamos a este. Este sería el segundo. Venga, 18, aquí, 19, y aquí quería yo explicaros una cosa importante, ¿vale? Estas son las 3 cadenetas de subida y este punto no podéis olvidarlo, ¿vale? Las 3 cadenetas de subida, porque esto equivale al último punto. En total tendremos que tener 20. Entonces, para cogerlo, si os cuesta mucho trabajo, lo que hacemos es que giramos un pelín nuestro ganchillo y aquí hacemos otro punto alto, ¿vale? Volvemos a girar 4 cadenetas de subida ahora, aquí, y vamos a hacer un punto alto, una cadeneta, un punto alto, una cadeneta. Toda la vuelta va igual. Un punto alto, una cadeneta.
hasta que tengamos 20 puntos altos separados por una cadeneta, ¿vale? Voy a seguir y ahora nos vemos, porque si no se hace el vídeo demasiado largo. 18, 19, y acordaros de que este también hay que cogerlo, ¿vale? 20. Bueno, ya tenemos nuestras 3 primeras vueltas, ¿vale? Esto es muy sencillo porque siempre se van a repetir las primeras vueltas que yo, las 5 primeras vueltas que os voy a explicar, ¿vale? Después ya todo es igual. Bueno, ya hemos llegado aquí y ahora vamos a hacer, giramos nuestra labor, cadenetas de subida, 1, 2, 3 y 10 más, ¿vale? Aparte de estas 3, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Saltamos este primer punto, ¿vale? Y en este siguiente hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 5 cadenetas, 3, 4, 5, y ahora saltamos 1 y 2 y aquí hacemos un punto bajo. Otras 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5, saltamos 2 y un punto bajo. Otras 5, 1, 2, 3, 4, 5, saltamos 2 y un punto bajo. Tenéis que tener un espacio de 10 cadenetas y 3 espacios de 5 cadenetas. Ahora vamos a volver a hacer 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volvemos a saltar 2 y aquí hacemos un punto bajo. Este va a ser el centro, con lo cual quiere decir que desde aquí mismo volvemos a hacer 10 cadenetas para hacer la otra parte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volvemos a saltar 2. ¿Vale? Ahora hacemos 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5, saltamos 2, un punto bajo, otras 5 cadenetas, 3, 4, 5, saltamos 2. Como veis es bastante sencillo. Otras 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5, saltamos 2 y en este último espacio vamos a hacer otra vez 10 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a cerrar en el espacio, en la tercera cadeneta de subida, que sería esta, aquí, ¿vale? 1, 2, 3, aquí, con un punto alto. Ya tendríamos otra vuelta terminada, ¿vale? Como veis, ambos lados son paralelos. 10 cadenetas, 3 espacios de 5, 10, 10, 3 espacios de 5 y 10, ¿vale? Venga, pues giramos nuestra labor y ahora vamos a volver a repetir lo mismo que hemos hecho aquí. 10, 10 y 10 separados por una cadeneta. Y ahora vamos a hacer las 3 cadenetas de subida que equivalen al primer punto alto, 1, 2 y 3, y 9 puntos altos aquí dentro del arco. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10.
de aquí a este espacio de cadeneta solamente hacemos un punto bajo, no hay ninguna cadeneta de separación, acordaros que es muy importante, ¿vale? Volvemos a hacer 5 cadenetas, 3, 4, 5, un punto bajo aquí, 5 cadenetas, 3, 4, 5 y otro punto bajo. Y ahora nos encontramos con otro espacio de 10 cadenetas y ahora hacemos aquí 10 puntos altos. No hay separación entre esto y esto, directamente aquí los 10 puntos altos, ¿vale? 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10. Ya nos encontramos el siguiente arco grande porque ya estamos en el centro. Mirad qué pinta más bonita va teniendo, ¿eh? Oh, me encanta. No hay separación tampoco entre este y este. Directamente 10 puntos altos en el espacio. 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí. Y volvemos aquí con un punto bajo, 5 cadenetas, 3, 4, 5 y otro punto bajo aquí y otra vez otras 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, otro punto bajo aquí y no hay separación, ¿vale? 10 puntos bajos, 10 puntos altos, perdón, en este hueco. Ocho, 9 y 10. Vale. Otra vuelta terminada. Mirad qué bonito queda. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Venga, la siguiente vuelta subimos con 3 puntos de cadeneta. 1, 2 y 3 y un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. 6, 7, 8, 9 y 10. Punto bajo aquí. Ahí. Ah, ya está entrando el color nuevo. 5 cadenetas. 1, 3, 4, 5. Otro punto bajo y volvemos a repetir 10 puntos altos. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y este es el último, 10. Estamos en el centro, ¿vale? No hay separación entre uno y otro. Directamente hacemos los 10 siguientes. 2, 9 y 10. Nos vamos a la cadeneta y hacemos un punto bajo, 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5, un punto bajo en la siguiente aquí. Y volvemos a hacer aquí otros 10 puntos altos. 8, perdón, 7, 8, 9 y
la tercera cadeneta de subida, que también se hace ahí. Otra vuelta que está terminada. Mirad. ¿Veis qué bonito queda? Bueno, pues ahora, como siempre se repiten estas mismas 3 vueltas. Ahora nos tocaría hacer la de un punto alto, una cadeneta. Toda la vuelta. Pues giramos la labor. 3 cadenetas de subida más la que gira, serían 4. Este sería 2, una cadeneta, 3, una cadeneta, 4 y una cadeneta, 5, 7, 8, 9 y 10. Ahí. Perfecto, pues aquí quería yo llegar para explicaros una cosita. Ay, que he movido la cámara. Que todo el mundo me pregunta. Ahora, de aquí nos vamos directamente aquí. Esta cadeneta queda suelta, ¿vale? Aquí no se hace nada. Nos vamos directamente. Esta se queda ahí, ¿eh? Ojo, no hagáis punto bajo ni nada. Nos vamos directamente al primer punto alto siguiente, que sería este. Y aquí hacemos un punto alto, una cadeneta. Y volvemos a hacer los mismos 10. 2 y una cadeneta. ¿Veis? Esto se queda ahí, tal cual. Es que eso me lo habéis preguntado muchas por Instagram que no salía. Pues ya sabéis, esto se queda suelto. Aquí tenéis otro, ahí. En el centro, pues vamos a hacer lo mismo. En el centro pasa exactamente igual, ¿vale? Aquí que me he dejado ahí una cadeneta. Aquí. Una cadeneta. Ahí. Qué bonito queda, ¿verdad? Yo no sé si os va a gustar, pero bueno, ya sabéis que de todas formas ya me dejáis en comentarios si tenéis dudas o lo que sea. Ya os he dicho muchas veces que lo que necesitéis me mandáis mensajes directos por Instagram, que yo intentaré responderos a todas, ¿vale? Todas las dudas que tengáis. Venga, seguimos. Estamos haciendo ahora mismo el centro, ¿vale? Una cadeneta. Y seguir, ¿vale? Y ahora nos volvemos a ver. Tenéis que seguir igual, continuando con estos que quedan aquí. Este se salta directamente, nos vamos aquí y hacemos los otros 10 puntos altos, ¿vale? Un punto alto, una cadeneta, un punto alto y ahí saltamos estos 5 cadenetas y nos vamos al primer punto alto, que es este, aquí. Y volvemos a hacer 10 puntos altos y una cadeneta. Voy a terminar la vuelta y nos vemos para la siguiente, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis, siempre se va a ir repitiendo esto mismo. Aquí tenéis que tener 10 puntos altos separados por una cadeneta. Aquí vamos a tener 20 puntos altos separados por una cadeneta. Aquí 10 puntos altos separados por una cadeneta. Y esta cadeneta se queda así. Ahí no se coge, porque esto después cuando terminemos se queda tal cual, ¿vale? Ahora volveríamos a repetir otra vez la misma vuelta.
3 puntos altos, 3 cadenetas de subida, más 10 cadenetas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Saltamos este y aquí hacemos un punto bajo, 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5, saltamos 2, 1 y 2 y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, saltamos 2 y un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, saltamos 2 y un punto bajo. Y ahora, ¿veis? Aquí nos quedan 2 puntos altos, hacemos 10 cadenetas otra vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí nos quedan 2, aquí saltamos otros 2 y nos vamos aquí y hacemos un punto bajo. Volvemos a hacer 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5. Saltamos 2, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, saltamos 2, un punto bajo y 1, 2, 3, 4, 5, saltamos 2 y un punto bajo. Hemos vuelto a llegar al centro, ¿vale? Aquí. Ahí. Entonces, ahora hacemos. Siempre vamos a tener un grupo de 10, 3 grupos de 5. Ahora hacemos 10 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Saltamos 2 y esto tiene que coincidir siempre con este de aquí, ¿vale? Aquí. Un punto bajo y ya os acordáis, como os dije en la vuelta anterior, desde aquí mismo sacamos 10 cadenetas otra vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Saltamos 2 y volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, saltamos 2, 1, 2, 3, 4, 5, ahí, llevamos 2, 1, 2, 3, 4, 5, saltamos 2. Si lo habéis hecho bien, siempre os va a coincidir que cuando os toque hacer las 10 cadenetas van a faltar 2 aquí. Si no, volvéis atrás y miráis que es porque os habéis equivocado al hacer alguna de las separaciones, ¿vale? Entonces aquí haríamos 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y del lado contrario volvemos a saltar 2 y aquí hacemos una cadeneta y otra vez 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos 2 y ya tenemos 10. Aquí. ¿Veis? Volvemos a tener otra vez el de 10, 3 de 5. Aquí está. Este es el de 10. 1, 2 y 3 de 5. Y ahora haríamos otra vez 10. Y acordaros que aquí cerramos con un punto alto, ¿vale? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en la tercera cadeneta de subida hacemos un punto alto, vale. Ya hemos vuelto a terminar otra vez. Mirad qué bonito va quedando, ¿veis? Ahí. Eso es. Pues siempre vamos a seguir estas mismas tres vueltas, ¿vale? Una vez que tenéis hecha
estas 10 cadenetas, la siguiente vuelta sería 10 puntos altos, aquí un punto bajo, 5 cadenetas punto bajo, 5 cadenetas punto bajo y volvemos a rellenar con 10 puntos altos y continuamos toda la vuelta igual. Siempre se van a repetir estas 3 vueltas y estas 3 vueltas y estas, ¿vale? Importante que tengáis en cuenta que el centro siempre os coincida, ¿vale? Esto es muy importante, que siempre os coincida aquí. Y ya está. Yo voy a seguir, voy a hacer un poquito más, voy a terminarlo casi y luego vuelvo y os enseño lo que es el remate final que le vamos a hacer, ¿vale? Para que no os quede con vuelo. Y nada más, si tenéis alguna duda me la vais dejando, ¿vale? Bueno, pues yo ya lo he terminado. Como veis qué bonito queda. Mirad, queda precioso. Porque el mismo ovillo va haciendo un degradado de colores y al final queda muy bonito. Y ahora os voy a enseñar el remate que le vamos a hacer, ¿vale? Y cómo hacer las bolas decorativas, las bolas de los pompones para ponérselo. Bueno, no son pompones, son bolas, pero las bolas decorativas para el final. Como remate, como veis, aquí ya lo que ha quedado es muy poquito. Con esto no tengo para hacer otra secuencia, porque la secuencia completa serían, como ya os comenté al principio, sería la vuelta de las cadenetas más 1, 2 y 3, y entonces con este poquito no me va a dar para hacer también las bolas, ¿vale? Entonces acabamos aquí, vamos a hacer la vuelta de remate final y os enseño cómo hacer las bolas y se acabó. Para el remate final lo que vamos a hacer es punto raso, porque le da un aspecto muy bonito. Y es simplemente cogemos una cadeneta y pasamos. Voy a acercar un poquito la cámara. Ahí. Aquí. A ver si se ve bien. Ahí. En cada cadeneta hacemos un punto raso. Uno. Ahí. Punto raso, ya sabéis que es simplemente ir arrastrando, ¿vale? Ahí. Cojo cada cadeneta, cojo aquí, cojo hebra y saco. ¿Veis? Queda como un bordecito ahí redondito que le da el último toque final, le da un aspecto muy bonito. Ahí. Voy a hacer un poquito más para que lo veáis, ¿vale? Bueno, pues ya está. ¿Veis cómo ha quedado? Mirad, queda un remate muy bonito que le da mucho cuerpo al pico, al final, perdón, de nuestro chal. Y ¿veis? Y también consigue darle un acabado muy definido, ¿vale? Bueno, pues ahora os voy a enseñar cómo se hacen las bolas. Yo para ello, hay unos aparatitos que se compran, pero bueno, yo para ello tengo un cartoncito que os voy a decir más o menos la medida del que yo tengo, ¿vale? De 12 centímetros y medio, pero vaya que si ponéis 13 tampoco pasa nada. Entonces, por ahí hay muchos tutoriales de esto, pero bueno, yo os lo voy a explicar porque quiero también enseñaros cómo vamos a coserlo, ¿vale? Vamos a necesitar también una aguja roma, ¿vale? Que son estas que no tienen punta, que se usan específicamente para lana, para que los tejidos no... para que no abra la fibra de los tejidos. Voy a poner ahí a ver si se me pierde. Y ahora cogemos nuestro cartoncito y dependiendo de como queráis que os quede de grande, le vais a dar más o menos vueltas. Yo casi siempre para un chal lo que hago es de 50 pasadas, 50 vueltas, ¿vale? Entonces esta sería 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Bueno, pues yo ya tengo aquí 50 y ahora lo que hago es cortar aquí, ahí, y corto otra tira que nos dé para coser, ¿vale? Tampoco hace falta que sea muy grande, pero bueno, lo suficiente. Ahí. Y una vez que la tenemos, esto lo vamos a acomodar bien, ahí, y metemos por aquí, ahí, que se vea bien, aquí. Ahí, ¿vale? Dejamos un lado, un pico más largo que el otro, ahí, y vamos a hacer un nudo antes de cortar, ¿vale? Aquí hacemos un nudo, ahí, y otro más para reforzar. Ya tenemos hecho los nudos, ahí, y ya podemos coger y cortar aquí. Metemos las tijeras y cortamos, ¿vale? Perfecto. Entonces, esta sería la borla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora la giramos ahí, y vamos a hacer la cabeza. Por ahí vais a ver tutoriales, porque esto hay muchos tutoriales de cómo hacerlo, ¿vale? Yo os voy a explicar cómo yo la hago, porque quedan muy bonitas, o por lo menos a todo el mundo le gusta mucho, y son muy sencillas. Voy a tomar la medida de la cabecilla que quiero que le quede a esta borla mía y simplemente envuelvo, ¿vale? Aquí le doy unas cuantas pasadas, ahí, listo. Ahí. ¿Veis? Esta es la cabecilla. Y ahora con la aguja la enhebramos, la aguja y la metemos de aquí hacia arriba, intentando que os salga justo por aquí, por el centro, ¿vale? Ahí, para que quede, para sujetar bien. Ya que la tenemos sacada por aquí, por el centro, la metemos por el hilito que habíamos dejado antes, ahí. Y esto es lo que vamos a usar para coserlo. Nos vamos al pico del chal, aquí. Aquí si queréis le podéis meter una piedrita o algo si os gusta. Yo en esta ocasión no le voy a poner ninguna. Y buscamos el vértice principal. Ahí, aquí. Y aquí le vamos a dar 2 o 3 puntaditas, que tampoco hace falta darle mucho, ¿vale? Una. Cuando ya la veis, ¿veis? Ahí. Cogemos y lo escondemos por aquí, tiramos y ya se nos queda nuestra borla. Mirad qué bonita queda, ¿veis? Esto parece que no, pero es un adorno muy bonito. Ya lo único que nos quedaría sería emparejarlo. Esto sí es importante que lo hagáis, ¿vale? Tenéis que usar unas tijeras que sean buenas, que corten bastante bien, para que no os queden desfilados, ¿vale? Y aquí. Y cortamos para dejar todos los extremos que queden más o menos iguales. Cuando tengáis la otra hecha, las cogéis las dos juntas y
la igualáis para que las dos os queden exactamente igual, ¿vale? Las peináis un poquito porque muchas veces unos suben y otros bajan. ¿Veis? Ahí. Y mirad que no. Oh, ¿veis? Queda súper bonito. Luego os dejaré una foto de cómo queda terminado. Voy a hacer la otra. La cosemos en el otro extremo. Este en concreto no lleva nada aquí porque el centro del chal queda en redondo, con lo cual, ¿veis? A ver, ahí. El centro del chal queda en redondo, con lo cual aquí no lleva. Pero si quisierais en otros que quedan en pico, se le puede poner otra aquí. Este no. Este solamente va a llevar en un extremo y en el otro. Al principio del vídeo tenéis la foto de cómo queda el chal terminado. Gusta mucho, es verdad que queda muy bonito, es muy vistoso y ya lo he hecho de muchos colores diferentes y siempre gusta mucho, sobre todo para regalos o cualquier cosa. Si os gusta, pues ya sabéis, suscribiros para no perderos a ver y dejadme en comentarios cuál queréis que sea el siguiente vídeo, ¿vale? ¿Qué queréis que os prepare? Sé que tengo pendiente el de la chaqueta Gold para agrandarlo, para que quede más grande, y estoy preparándolo, ¿vale? Os lo subiré prontito. Un besito, chao, chao, gracias.